Un saludo especial a cada uno de ustedes, estimados hermanos, amigos, que hoy nos acompaña en esta fascinante historia de donde nace la Iglesia Adventista en el Perú. Mi nombre es Edgar Quispe Laurente, soy pastor de la iglesia y hoy tendré el privilegio de poder compartir con ustedes esta historia maravillosa que dio puerta al Evangelio en nuestro país. Al repasar los inicios de la Iglesia Adventista en el Perú, uno queda maravillado por la manera como el adventismo tuvo que sortear las diversas dificultades en las primeras décadas. Sus pioneros pues estaban encendidos por el fuego del Evangelio y su pasión era inundar con la esperanza bienaventurada cada rincón del Perú. Sin importarles el aprobio, la persecución ni el odio con que la causa contraria obstaculizó su labor, ellos doquiera que fueron mostraron que el Evangelio es una poderosa fuerza liberadora de la ignorancia, pero sobre todo el pecado para la salvación y vida eterna. La llegada del Perú, del protestantismo al Perú. La actividad protestante en el Perú durante la época colonial fue totalmente inconspicua. Así, pues los primeros protestantes que llegaron al virreinato del Perú fueron cazados por la Inquisición y tratados con rigor y crueldad propios del dicho tribunal. Compartimos con ustedes algunas fotos que de alguna otra manera ejemplifican cómo hacía el trabajo la conocida Santa Inquisición a través de un tribunal. Es interesante notar que la palabra Inquisición tiene acción de inquirir, algo tribunal eclesiástico establecido para descubrir y castigar las faltas contra la fe sobre las doctrinas de la Iglesia. Ya por el siglo XVI muchas personas murieron en la hoguera porque la Inquisición tristemente condenaba a los herejes. ¿Cuál era el objetivo? Descubrir y poder quitar toda la herejía. Aquí vemos el tribunal, naturalmente ellos hicieron su trabajo para poder ejercer, ¿no? La supremacía de la Iglesia Católica para que nadie pueda de alguna otra forma tomar otra denominación que no sea la católica. Esta es otra foto también, ahí nosotros podemos ver al hereje que está frente al tribunal escuchando a los acusadores, que naturalmente eran personas que no se les podía ver, estaban en una puerta cerrada, en una habitación cerrada, y con un solo agujero, dando testimonio de que esta persona era hereje, que de alguna otra manera no creía pues en la Iglesia Católica, prácticamente ahí era la sentencia de muerte o de un castigo muy fuerte por, ah, por considerarse hereje esta persona que naturalmente no estaba de acuerdo con la fe católica. Este es otro modo de castigo también. Seguimos viendo diferentes formas como actuó la Santa Inquisición, naturalmente para que ellos puedan negar la fe que había pues tocado el corazón a través de Dios. Este es el auto de fe donde todas las personas los herejes tenían que caminar naturalmente para ser vistos claramente por toda la población y ser reconocidos. También eran ellos humillados prácticamente. Los historiadores de esta época no registran con precisión las condiciones en que se vivía en nuestro país, por razones obvias. La víctima del primer auto de fe fue sentenciada en Lima el 27 de noviembre de 1573. Estamos hablando del siglo XV. Fue quemado vivo porque confesó ser hugonote.
Es interesante notar cómo la Inquisición tenía diferentes formas de poder castigar y muchos fueron conducidos a la muerte por negar la fe que uno realmente pues tenía. Estos hombres que eran prácticamente quemados, vivos, es porque no aceptaban la fe católica. En ese tiempo los castigos eran fuertes, que naturalmente ellos al aceptar una negación y a poder aceptar la fe que ellos tenían, era simplemente la sentencia de su muerte. El 27 de noviembre de 1573, víctima de la insanía inquisidora, fue quemado vivo el artesano francés que se confesó hugonote, llamado Mateo Salade, más conocido como Mateo Salado. La huaca de Pueblo Libre lleva ese nombre en recuerdo suyo, pues el desdichado vivió allí solitario excavando antes de que la Inquisición lo apresara y lo ajusticiara. Corrió igual suerte Jean Bernal, un sastre flamenco, que prefirió la muerte antes de negar su fe. Otros como Juan el Bautista, Juan de León, fueron condenados a penas menos severas según el criterio de la crueldad propia de ese tribunal inhumano, que naturalmente ellos mencionaban que actuaba con la autoridad de Dios. Y eso es totalmente inaceptable. Viene la época de la intolerancia republicana. Si la presencia protestante en el Perú durante la época colonial fue escasa y esporádica, debido a la persecución al principio de la República fue apenas notable. Durante la República había una represión sistemática ejercida por la Iglesia Católica que impedía cualquier intento de manifestación protestante. De hecho, la Iglesia Católica hasta se sentía segura e invencible. Sin embargo, en la última década del siglo XIX, las actividades evangélicas de los grupos protestantes comenzaron a hacer notoria su presencia. Este hecho disgustó claramente a la Iglesia Católica, la cual, amparada en la legislación vigente, ejerció un acentuado espíritu de intolerancia. Las primeras décadas del siglo XIX fueron de efervescencia política predecible en Latinoamérica. Sin embargo, los vientos de libertad comenzaron a soplar a lo largo y ancho del Nuevo Mundo. Una de las colonias europeas rompieron sus cadenas y el amanecer de la libertad política comenzó a disfrutarse en las repúblicas nacientes de la América Latina. Finalmente, las armas tuvieron la última palabra y el Perú fue el postrer país del continente en independizarse del yugo ibérico. Aunque el movimiento emancipador nunca dirigió sus huestes contra la Iglesia Católica, resulta notable que ésta se sintió amenazada, pues jamás estuvo a favor de la independencia. Miren el contexto que tenía la Iglesia Católica. No deseaban la independencia del país, del Perú, porque algo iba a pasar luego. El 30 de enero de 1816, el Papa Pío VII, expidió la encíclica Etsi Longissimo, donde pedía a los obispos de América a no escatimar esfuerzos en obediencia al monarca para desarraigar la funesta cizaña sediciosa de la independencia, lo que al hacerlo sería digno de la recompensa del cielo. Su sucesor, León XII, en la bula Esi Yam Diu, expedida el 25 de septiembre de 1824, aunque sin condenar la independencia ni exhortar de modo explícito lealtad al rey, se quejaba del gran trastorno que había sufrido los negocios eclesiásticos y los eventuales gravísimos peligros que amenazaban a su santísima religión y urgía a los obispos a luchar por retornar a las sendas de paz. Imbuido en ese mismo espíritu, el obispo de Maynas lanzó una furibunda declaración de excomunión contra los patriotas.
El obispo de Trujillo hasta habló de hacer una resistencia tenaz a las huestes libertadoras. A esto le sumamos otras manifestaciones de fanatismo que sin duda influyeron grandemente la intolerancia reinante. Don José de San Martín en su entorno, en su estatuto provisorio, el 28 de julio de 1821, artículo 1, de la sección primera establecía que la religión católica apostólica y romana era la religión del Estado y que el gobierno tenía como uno de sus primeros deberes el mantenerla, conservarla y del mismo modo debía establecer castigos para quienes no acataran sus dogmas. En su artículo 2 estipulaba que los otros que profesaban la religión cristiana, aunque desistiendo de algunos principios de la religión, podía usar el derecho que se les competía solo con el permiso del gobierno y con consulta del Consejo de Estado. Sin embargo, el artículo 3 sentenciaba, y nadie podría ser funcionario público si no profesa la religión católica. Es interesante notar, estimados amigos que hoy nos escuchan, la fuerte capacidad de poder penetrar inclusive, ¿no? De la religión católica en el Estado. De tal manera que para ese tiempo, ya con la independencia del país, era interesante notar que todos los funcionarios tenían que profesar la religión católica. Este poder no viene de ahora, esto viene de antes. El Congreso Constituyente de 1822, al dictaminar la Constitución política, vuelve a la imposibilidad de la libertad religiosa, al excluir a cualquier otra religión del ámbito nacional fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así desde el comienzo, como se manifiesta, republicano, ni el santo de la espada pudo hacer algo diferente para evitar el contrasentido de la intolerancia religiosa. La Constitución vitalicia, dictada en 1826 por don Simón Bolívar, ojo, pasamos por San Martín, ahora vamos por Simón Bolívar, mantuvo el mismo tenor monopolista católico ratificando que la religión del Perú es la católica, apostólica y romana. Sin embargo, por no establecer ningún límite para las demás religiones, suscitó de inmediato la oposición clerical, que vio con beneplácito su reemplazo por la Carta Política de 1828, conocida en el ámbito legislativo como la madre de todas las constituciones. En el artículo 3 de su título 1 establecía que para el Perú su religión es católica, apostólica y romana. La nación la protege por todos los medios conforme al espíritu del Evangelio y no permitiría ejercicio de ninguna. Conviene recordar que en diversos otros países de Latinoamérica una legislación similar prohíba cualquier culto no católico. En el Perú, hasta el 1836, el desacato de dicha prohibición era castigado con la pena de muerte. Fiel a la declaración constitucional, la Curia Romana Peruana veló con suma diligencia tratando de impedir el ejercicio de ninguna otra religión hasta que los protestantes llegaron al Perú. Interesante. ¿Cómo comenzó entonces el protestantismo en el Perú? Francisco Pensotti, colportor de las sociedades bíblicas, llegó al Perú en el año de 1884 y por fin la obra evangélica pudo ser establecida. Su tarea ardua fue premiada cuando en 1890, estamos hablando prácticamente 6 años después, logra establecer una congregación metodista que empezó a preocupar al clero católico. En realidad, ya desde 1845 existía un permiso otorgado solo a los extranjeros para que pudiesen realizar cultos protestantes entre ellos mismos. Tales actividades se realizaban en las embajadas respectivas, siendo
la inglesa, la que hacía mayor uso de esa restringida libertad. Diego Thompson fue un pastor bautista escocés, educador y colportor bíblico valiente, quien inició la obra evangélica en el Perú al vincularse con la educación pública peruana, gracias a la visión educadora y a la protección de los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar. ¿Cómo comenzó entonces la Iglesia Adventista? La Iglesia Adventista se estableció primero en Sudamérica entre los años de 1886 hasta el año de 1889 y comenzó sus actividades. Sin embargo, en el Perú inició su obra en el año de 1898. Ese año, un grupo laico de adventistas chilenos decidieron establecer la obra adventista en el Perú como misioneros de sostén propio. Sus pasajes, sin embargo, fueron pagados gracias a la generosidad de la Iglesia Adventista de Alemania, el cual envió 700 marcos para tal propósito. Como estrategia decidieron dividirse en dos grupos, que se establecerían en diferentes lugares. El primer grupo, formado por 3 matrimonios y 5 jóvenes liderados por José Luis Escobar, vino a la capital de Lima. El primer grupo. El segundo grupo, compuesto por 2 familias, desembarcó en Mollendo y de inmediato se dirigió a Arequipa con el propósito de establecerse allí. Tan pronto llegaron a esa ciudad, Arequipa, ¿no? Comenzaron a distribuir tratados en una esquina del mercado, pero de inmediato fueron arrestados, apresados y deportados. Sin embargo, el grupo liderado por Escobar desembarcó en el Callao, se estableció en Lima, logrando mejor éxito en su empresa misionera. Al siguiente año, al visitar Lima, viniendo desde Chile, el pastor Gramble Baber ya encontró un grupo pequeño de creyentes que asistían regularmente a los servicios. El mismo pastor Baber, condujo algunas reuniones que las realizó con las puertas y ventanas cerradas debido al espíritu intolerante de esos días. Posiblemente el éxito que tuvo el grupo de Escobar debió en gran parte al hecho de que Lima gozaba de una atmósfera más liberal que el resto del país, pero sobre todo fue gracias a sus actividades misioneras incansables. Sin embargo, las cosas para ellos de ningún modo se desarrollaron con facilidad. Tuvieron que trabajar arduamente en el oficio que conocían a fin de sostenerse económicamente. Escobar mismo como carpintero, otro como tornero, un tercero como jardinero y otro más como fabricante de velas, en tanto las mujeres lavaban y cosían y cocinaban. Aún así, hubo momentos en que estuvieron tan escasos de dinero que no pudieron comprar sino únicamente camotes para sobrevivir. No fue fácil la obra de la Iglesia Adventista en el Perú, y esta historia nos revela de que naturalmente solo Dios pudo dirigir a su iglesia. De hecho, también tuvieron dificultades para celebrar sus reuniones de culto, ya que la libertad religiosa no estaba plenamente garantizada durante ese tiempo. Sus reuniones, realizadas a puerta cerrada, eran interrumpidas frecuentemente por gritos insultantes desde las ventanas o por piedras que eran arrojadas a la casa. A pesar de todo, celebraron el culto fielmente cada semana y después de algunos meses, en 1889, organizaron un grupo de creyentes, siendo 3 de ellos bautizados por José Escobar. Otra actividad misionera que Escobar y su grupo realizaron con dedicación fue la fiel distribución de una cantidad considerable de literatura, la cual alcanzó el interior del país, de las ciudades del norte como las del sur. Hacia el año 1902, un grupo adventista había crecido y se necesitaba refuerzos ministeriales
de modo que el pastor Enrique Balada de Chile fue enviado a Lima. A fin de reforzar la obra iniciada en el Perú, esta ayuda fue una bendición para la incipiente iglesia. ¿Cómo fue la administración denominacional? La razón por la cual durante los primeros años de la obra adventista en el Perú, todas las visitas pastorales procedieron de Chile, se debía a que por aquel entonces Chile, Bolivia, Perú y Ecuador formaban desde 1895 el extenso campo denominado Misión Chilena con sede en Valparaíso. Este nombre es clave, estimado hermano y amigo. 1895. El campo fue llamado Misión Chilena con sede en Valparaíso. Posteriormente, en 1902 se cambió de nombre al mismo campo, denominándolo Misión de la Costa Occidental. Hasta el año de 1906 se formaron las misiones chileno-boliviana, ecuatoriano y peruano. Recién, en 1914, se organizó la Unión Incaica, teniendo como territorio Bolivia, Ecuador y Perú, siendo la sede Lima por el pastor Edgar Maxwell, su primer presidente. Así inició la obra en el Perú. 1914 se organizó, conocido como la Unión Incaica. Esto es importante. Bolivia, Ecuador y Perú. Vayamos a la segunda etapa ahora de la iglesia en el Perú. Eduardo Forga Selinger es de lejos el más notable de los primeros adventistas del Perú, ¿no? Del séptimo día peruano. Nació en Arequipa el 26 de marzo de 1871 y fue el cuarto de 6 hijos de una familia acaudalada. Era hijo de padre español y madre de extracción alemana. Cuando contaba con 10 años de edad, lo enviaron a estudiar a Suiza, una escuela católica en Friburgo. Por alguna razón, los jóvenes Forga estuvieron descontentos en ella y fueron trasladados a una escuela protestante en el mismo país, en Suiza. Posteriormente, en el año de 1886, viajaron a Alemania, donde Eduardo estudió en colegios de Hamburgo hasta 1890. Finalmente, en 1894, se graduó en Berlín como ingeniero de minas. Durante sus últimos años de vida estudiantil adoptó el vegetarianismo, conocido en ese tiempo como el movimiento de la cura natural. Gracias a los tratamientos recibidos por la cura natural, pudo sanarse de una dispepsia crónica. Con esa convicción decidió promover estos principios en su patria, en Perú. Retornó a Arequipa en marzo de 1896 y asumió de inmediato la superintendencia de las minas de plata que su padre tenía en Pucuitambo. Allí vio los efectos devastadores del alcoholismo en los habitantes andinos y decidió atacar el flagelo del alcoholismo. Escribió varios tratados que favorecían la temperancia, la hidroterapia, el vegetarianismo, la higiene y la reforma social. Forga decidió dar a su labor un mayor radio de acción. Miles de folletos fueron distribuidos a través de América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, México, Cuba y aún hasta España. Como resultado de esto, el gobierno peruano organizó en 1903 un Congreso Nacional de Antialcohólico en Lima. Forga fue el delegado por Arequipa y aprovechó esta reunión para abogar por una ley de libertad religiosa. El primer contacto con los adventistas se produjo a través de El Faro, la primera publicación adventista sudamericana, que salió al público en julio de 1897 y publicada en Buenos Aires, Argentina. Los editores de El Faro pidieron a la organización que publicaba la Biblia
que les enviaran la lista con los nombres de las personas relacionadas con la institución. Entre los nombres apareció el de Forga. Cuando Forga recibió el primer ejemplar de la revista, se alegró por el envío. Dos asuntos le interesaban sobremanera, temas religiosos y de temperancia. Pero fue en 1906 en Inglaterra cuando pudo conectar el faro con la Iglesia Adventista, con la cual habría de unirse por el resto de su corta vida. El segundo contacto que tuvo Forga en Londres asistió a una serie de conferencias sobre el libro profético de Daniel. Las daba el profesor Lassey. Luego asistió a reuniones de la Iglesia Adventista en la capital británica. Le dedicó bastante tiempo al estudio de las doctrinas bíblicas sostenidas por la Iglesia. Terminó adaptándolas con sumo gusto y convicción. Interesante notar que a través de las profecías, Forga fue creciendo muchísimo más y entendiendo la razón de la Iglesia Adventista. Creo que esto también es determinante. Se enamoró de la hermana del conferenciante, la hija de David Leitch, hermana del profesor que dictara el curso sobre Daniel, y de la segunda esposa, William White, ¿no? Ethel May Lassey. El casamiento con Margaret, hermana de la esposa de William, se llevó a cabo el 7 de diciembre de 1906 en Londres. Había encontrado esposa y una iglesia que unía el Evangelio de Jesucristo con un estilo de vida que le complacía. Interesante. Los esposos Forga entonces vivieron y trabajaron como misioneros en España a partir de marzo de 1913, hasta cuando tuvieron que viajar a Gland, Suiza, debido a una emergencia de salud de Eduardo. Tristemente falleció en el Sanatorio Adventista de Gland el 24 de agosto de 1915. Según White, habría muerto por consecuencias de una parálisis. Elena de White ya sabía de Eduardo Forga. Margaret insistía en que se debía a un envenenamiento provocado por alguien en Barcelona. Sus restos mortales descansaban en un lugar cercano a las márgenes del lago de Ginebra. Forga le pasó a su cuñado White los detalles de su testamento formulado junto con su esposa. La mitad de los bienes de ambos lo delegaban a la Iglesia Adventista en el Perú. Además, la donación por testamento para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el Perú, la señora Forga misma se encargó de elegir y comprar un órgano que sería enviado como obsequio a la iglesia de Arequipa. Podríamos decir que es una iglesia más representativa también. El aporte de Forga a la iglesia adventista lo podemos resumir en los siguientes 7 puntos. Primero, fue pionero casi olvidado, propulsor del vegetarianismo y la temperancia, defensor de la libertad religiosa, paladín de los derechos indígenas, traductor y coordinador de traducciones. El capítulo adicional El despertar de España fue una de sus obras. Sentido de misión y preocupación por los misioneros. Vayamos a la tercera parte de la historia de la Iglesia Adventista en el Perú. La primera escuela adventista en el Perú, la libertad religiosa en el Perú, está vinculada de modo directo con la primera escuela adventista en el Perú. Generó acciones tangibles que culminaron con la modificación del artículo de la Constitución que excluía a las demás religiones de su libre ejercicio. Este punto es importante, estimados oyentes, porque gracias a la escuela adventista en el Perú, también fue para reforzar la libertad religiosa en el Perú. Esta fue la escuela de Platería en Puno, la cual se inició
Primero gracias a la visión y valentía y decisión de Manuel Zúñiga Camacho. Aquí nosotros podemos ver la ciudad de Platería, muchos años atrás. Hoy Platería es una ciudad hermosa, pero miren cómo inició la obra adventista en el Perú. Las personas vivían de esta forma. Los gamonales prácticamente los tenían como esclavos para su beneficio. Las formas como ellos pastoreaban en las cordilleras y donde descansaban. El transporte era cero, el único transporte que se tenía era a caballo. La vestimenta de la misma forma, una vestimenta humilde, sencilla, pero con un propósito establecido, que todo esto iba a cambiar más adelante, porque el Evangelio ya daba sus primeros pasos allí en Platería. Esta es una foto que los mensajeros de Chucuito, Puno, ya eran hermanos adventistas considerados como mensajeros de predicar la palabra del Señor. Entonces, como inició Manuel Zúñiga Camacho, nació el 25 de diciembre de 1871 en el Ayllu, Cutimbo, sitio en las cercanías de Puno. Sus padres fueron el comunero aymara Luis Alca y su madre de Eduardo, ¿no? Cruz Camacho. A los 12 años, el niño Manuel Alca Cruz, después vamos a ver por qué fue cambiado Manuel Silva Camacho, pero ahora se le conoce a los 12 años como Manuel Alca Cruz, fue llevado a Moquegua para ser entregado al doctor Higinio Herrera, quien le hizo cursar la primaria en la Escuela Municipal de Moquegua. En las clases de religión impartidas por un sacerdote de apellido Zúñiga, recibió la primera inspiración de salvar a los aymaras de la opresión y del abuso de los hacendados. A los 24 años, Manuel decidió cambiar sus apellidos, adoptando Zúñiga en recuerdo a su profesor de religión en vez de su apellido paterno Aglia, ¿no? Alca, perdón, y escogió su apellido materno de su progenitora en vez del paterno de ella. Se enroló en el ejército revolucionario como el soldado Manuel Zúñiga Camacho. Herido en batalla, llegó a Arequipa, donde entró en contacto con Eduardo Forga, quien lo ayudó a conseguir una Biblia y le animó a estudiarla. A través de Forga, Manuel Zúñiga Camacho llegó a vislumbrar la posibilidad de que mediante la educación de su pueblo podría resolver muchos problemas. Luego de una estadía en Lima, donde trabajó como auxiliar de enfermería, viajó a Chile en 1896 y entró en contacto con los adventistas. Manuel Zúñiga Camacho. En enero de 1898 regresó a su terruño y se estableció en la casa de su madre en la localidad de Utahuilaya. La situación de los campesinos le impulsó a fundar una escuela rural, de modo que sus coetáneos pudiesen aprender a leer y a escribir. En 1902 la escuela comenzó a funcionar en su casa. A las clases se enrolaban hombres y mujeres y niños de toda edad. La enseñanza se basaba en la lectura y la escritura del idioma castellano, así como la interpretación y el estudio de la Biblia. El intento educativo en Utahuilaya fue visto como sumo disgusto por el clero, los gamonales y las autoridades. Naturalmente no estaban de acuerdo a que los indígenas puedan llegar a aprender a leer y escribir y es más, a conocer sus derechos. Por eso el disgusto del clero, el disgusto de los gamonales y de las autoridades propias. Tal era su espíritu de intolerante del clero de entonces que el mismo obispo de Puno organizó a sus frailes en una cruzada de disuasión intimidando a los indígenas a no asistir a la escuela. Manuel Zúñiga Camacho no se desanimó y a pesar de las amenazas dirigió su escuela por algunos años.
Durante ese tiempo los sacerdotes nunca dejaron de perseguirlo. Entonces Zúñiga buscó la ayuda protestante en Arequipa, que al no contar con el personal necesario, desatendió la súplica. Zúñiga se dirigió a los adventistas en 1908 y como resultado de ello fue enviado el colportor Fernando Osorio. Osorio organizó reuniones con los interesados en Utahuilaya de lunes a jueves y ya los fines de semana atendía el interés en Puno. Entonces la escuela de Manuel Zúñiga Camacho se tornó en una academia de evangelización. El interés suscitó fue tal que Osorio tenía a veces que hablar hasta la medianoche a una audiencia que crecía de 150 a 800 personas. Finalmente se determinó que Fernando Estal, entonces destacado en Bolivia, atendiera parcialmente la feligresía en Puno. Así, el 21 de mayo de 1911, el presidente de la Unión Incaica, Huetzpal, ¿no?, y Fernando Estal visitaron Huitahuilaya y bautizaron 23 creyentes. Ese día organizaron la iglesia del lugar, ordenado a Fernando Estal como anciano y a Zúñiga Camacho o a Manuel Zúñiga como diácono. En julio del mismo año, los Estal se trasladaron a Utahuilaya y se alojaron a la casa de Zúñiga hasta que se compró una propiedad en Platería. Podemos divisar la foto de Fernando Estal cuando llegó a predicar el Evangelio y gracias a esta predicación la expansión de la obra en el Perú inició tremendamente. La escuela de Platería y su escuela educativa. La llegada de los Estal a Utahuilaya marca una etapa distinguida en el desarrollo del adventismo en Perú. El dinamismo de ambos, unido a la confianza en el liderazgo de Zúñiga, sirvieron para dar impulso en un vuelco nuevo a la escuela de Utahuilaya. En mayo de 1911, por un costo de unos $30 de oro, se calculó que unos $500 más el costo de la construcción de algunos edificios para dar inicio a la obra. Estamos hablando en Platería. La construcción de los edificios en Platería se hizo con la ayuda de los campesinos del lugar mediante el trabajo comunal y voluntario. El éxito que se iba logrando disgustó tremendamente sobre todo el clero católico. Que Dios bendiga la obra en el Perú. En el tiempo debido, Dios envió a sus siervos. Ya para estos tiempos podemos ver que gracias a esta iniciativa del Evangelio, prácticamente en el Perú, la obra adventista ha crecido tremendamente. Que el Señor los bendiga.